Es mesa de los viernes y por supuesto ya están con nosotros Santiago Zamanillo del Partido Acción Nacional, bienvenido. Erika, muy buenos días. José Luis Carlos, un gusto estar con ustedes. José Luis Fernández del Partido Verde Ecologista de México. Muy buenos Gracias. días, Erika. Compañeros, buenos días. Listos y a la orden. Carlos Arreola de Morena, bienvenido. Ya, les extrañaba, buen día. Bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy. Y tenemos un montón de temas. Este no estaba en la lista, pero te lo tengo que poner sobre la mesa, Carlos. Pío López Obrador. A ver, dice el Instituto Nacional Electoral, pues sí recibió dinero, sí estaba ahí, pero como nunca llegó a las cuentas de Morena, como se hicieron los mecanismos de fiscalización y pues no aparece el dinero, pues entonces no podemos comprobar que llegó a Morena o no llegó a Morena. ¿Llegó o no llegó a Morena ese dinero? Pues es que efectivamente pues en Morena no existe esta contabilidad de la que me hablas. Es un asunto local de ese estado donde pues estaban haciendo una campaña electoral. Él debería salir a decir en qué se gastó y pues naturalmente ocurre. Es el problema del diseño político electoral que tenemos en México y por eso queremos iniciar un diálogo nacional para transformarlo. Acá nuestros diputados federales van a tener un debate muy interesante para la reforma político-electoral en materia de financiamiento a partidos políticos y me parece que esa tiene que ser una de las rutas que tenemos que debatir y que tenemos que resolver en la reforma electoral que viene. Pero de verdad se vale que cualquier persona a título personal esté pidiendo dinero a nombre del movimiento. No, eso es muy grave. Y que quede así impune, porque hoy el INE está diciendo no hay mayor sanción, pero ¿qué va a hacer Morena? Bueno, nosotros al interior de Morena tenemos actualmente una nueva comisión de afiliaciones, una de las cosas que está resolviendo al interior del partido, nos estamos reorganizando, porque sí, Morena pasó de ser un partido de oposición a un partido en el gobierno, que está llevando a cabo un proyecto de nación y que necesita tener ahora un partido organizado de manera diferente, con institucionalidad, nutrirnos de nuevas voces, de nuevas formas de pensar también, pero con el límite de que pues, pueden venir también de otros partidos del PRI, del PAN, de todos estos que salen corriendo ahora que el barco ya se hunde y quieren entrar a Morena, pues tenemos que tener también cuidado. Pero en este caso es el hermano del expresidente López Obrador. Bueno, él mismo dijo, yo no tengo hermanos, yo en el cargo no tengo familia, cada quien se hace cargo de sus cuentas y creo que esa es la diferencia entre los gobiernos de antes y los gobiernos de ahora. Ahora hay responsabilidades, ahora se está exponiendo en el momento en el que pasan las cosas, ahora cada quien carga su propia cruz y el que la hace la paga, no como antes que nos dábamos cuenta 3 sexenios después. Santiago, ¿qué mensaje nos deja el caso de Pío López Obrador? El que nos digan, entonces, como no sabemos que llegó a las cuentas cuando vimos que lo entregaron el dinero en efectivo, en los sobres amarillos, esta determinación de la autoridad, ¿qué mensaje nos deja? A ver, fallo más por parte de nuestro Instituto Nacional Electoral y como bien comentas, el tema de la recepción de recursos por parte de Pío López Obrador ha estado videograbado, Erika, ¿sí? Yo recuerdo hay 2 videos, uno en una casa, uno en un restaurante, y precisamente ahí en Acción Nacional creemos que hay nichos de oportunidad en materia de reforma electoral. Este es uno de ellos, el financiamiento de las campañas, para evitar que entren recursos del crimen organizado o que vulneren la equidad en la ecuación. No vemos una reforma electoral en el tema de apachurrarla, aplastar a la oposición, pero sí generar condiciones de equidad que mejoren las elecciones en los días por venir. Chiquis, José Luis Fernández, ¿qué opinas al respecto? ¿Tiene que venir una reforma electoral sobre este tema del financiamiento? Pues por eso estamos hablando a nivel nacional de una profunda reforma electoral, precisamente por este tipo de circunstancias que hoy nos toca tener un personaje en la mesa, pero no es el único que hemos visto, ¿no? Hemos visto infinidad de asuntos que tienen que ver con, ahorita me viene a la mente el de Campeche, ¿no? En las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, haciendo una transferencia de recursos, no recuerdo si gobernaba el PRI en ese momento, el dirigente de Morena, pues Alito era el gobernador. Entonces, la realidad es que es un tema que tenemos que poner mucha atención en cómo vamos a resolver este asunto que pues indigna mucho a la gente, ¿no? A la sociedad, y que pues vengan los castigos efectivos, ¿no? Que a final de cuentas a eso se le llama justicia y es lo que anhelamos en este país. Oye, en contraparte con esos fajos de dinero que vemos circular hacia presuntamente, lo tenemos que decir, presuntamente los partidos políticos, lo que no está fluyendo es el dinero para el sector salud en San Luis Potosí. Decía esta semana el gobernador del estado que pues ellos ya no tenían para dar al sector salud y que ya se le había entregado a la figura del IMSS Bienestar. Sin embargo, esta discusión, José Luis Fernández, la hemos venido viviendo desde hace tiempo. ¿A quién le toca la salud en San Luis Potosí? Y si este argumento de ya se lo entregamos a la Federación es suficiente como para que el Estado no se lo esté procurando a los ciudadanos.
Bueno, efectivamente hace algunos meses se inició un proceso de transición del sistema de salud en el estado a una transferencia hacia la federación, y esto ha generado pues múltiples problemas, ¿no? La realidad es que esta es una gran área de oportunidad que tenemos todos los niveles de gobierno, porque es uno de los asuntos pendientes en la agenda, considero yo, y además de todo, pues es uno de los asuntos prioritarios. Yo les quiero decir que nosotros simpatizamos con la idea de que venga un nuevo modelo de salud en el país, porque el que teníamos no era muy eficiente, que digamos. Yo quiero recordar algunas circunstancias que ocurrieron aquí mismo en San Luis Potosí cuando el sistema de salud estaba en manos del Estado. Pues en la época de Fernando Toranza se construyeron unos quirófanos, ¿no? Eso platican los médicos del Hospital Central, y en estos quirófanos, donde se invirtieron poco menos de 40 millones de pesos, pues los médicos se cuestionaban, ¿para qué más quirófanos si lo que necesitamos son camas? ¿De qué nos sirve tener más espacios donde operar si no tenemos dónde poner a la gente para que se recupere? Entonces, bueno, al final, infraestructura es infraestructura, y los médicos dijeron, bienvenido lo que nos entreguen. Unos días antes de que Fernando Toranzo terminara su administración, inauguró estos quirófanos. A los días posteriores a su salida fueron y los desmantelaron por completo, se llevaron todo el equipo, no operaron una sola persona, y cuando se realiza el proyecto de la construcción del edificio del Hospital Central los demolieron, ¿no? Entonces ahí tiramos 40 millones de pesos que hacen mucha falta en cualquier rubro, pero en el sector salud específicamente mucho más. Luego, después construyeron una torre de un hospital, se tardaron un poco más de 1 año y medio en construirla, pero nunca la equiparon. Pasamos todo el momento de la pandemia, de la gran crisis de salud que hubo en todo el mundo, y San Luis Potosí no fue la excepción, con un edificio pues sin camas, sin equipos, sin absolutamente nada, haciendo tanta falta. Entonces, las decisiones que se venían tomando tampoco eran las correctas. Yo creo hoy que la federación está haciendo un gran esfuerzo en formar un sistema de salud nuevo, diferente, que sea eficiente y que pueda resolver los problemas de la gente. Y a nivel estatal, para concluir, porque ya me pasé, sonaron el timbre. pues el Estado sigue invirtiendo en el tema de salud a través de las clínicas rosas, que es un elemento que hoy está en las comunidades, que es bien visto, bien valorado y que puede resolver muchos problemas. Pero ¿quién es responsable hoy día de la seguridad, de la salud, del acceso a la salud, de la garantía, pues, del acceso a la salud en San Luis Potosí, Carlos Herrera? La federación, Erika. Y es porque así lo asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque así lo ratificó la doctora Claudia Sheinbaum, porque no había un sistema de salud real. ¿Qué había? Un sistema de salud que privatizaba todo para que todo se fuera a través de los contratos a sus cuates, a los exgobernadores. Ahí están las denuncias contra Lito Moreno, el dirigente del PRI, ahí están las denuncias contra Silvano Aureoles, dirigente del PRD. Se nutrían, ahí está el financiamiento a Carlos Loret de Mola, un brillante periodista que cómo hizo su medio de comunicación Latinus, que es el que le pega diario a la Cuarta Transformación, pues con el dinero de las medicinas de Michoacán, y se financió una empresa nacional e internacional, ¿no? Así, eso hacían, y además tenían secuestrado el sistema de medicamentos a través de una reforma que hacía que solamente se les pudiera comprar a ellos. Estaba secuestrado el sistema de salud y no existía, era un sistema de privatización. Es la federación. ¿Qué está Hoy pasando entonces? estamos en creando, las clínicas, en los hospitales, en el mismo hospital te lo central voy a explicar que hablaba José para Luis Fernández. porque te he escuchado muy alterada últimamente en ese asunto y te quiero platicar un par de datos de Alterada, todo. indignada y enojada, claro. Porque funciona el IMSS Bienestar, y gran parte es que, claro, que estamos en una transición administrativa, claro que ha costado trabajo, claro que ha habido además reticencias, ha habido resistencias, pero además estamos inaugurando el día de mañana uno de los programas más importantes, junto con el gobernador del estado y 23 gobernadores más que se suman al seguro IMSS Bienestar, que se llama Rutas de la Salud, para la distribución urgente de medicamentos. Una vez que el programa de salud casa por casa logró medir y diagnosticar y hacer un censo en toda la población, estimamos y se dieron cuenta de cuáles eran las necesidades más importantes de salud. Y se armaron más de 10,000 paquetes de medicamentos en todo el país y se están distribuyendo. A partir de ayer se dio el banderazo, mañana deben terminar esta distribución de medicamentos. Estamos hablando de más de 400,000 millones de piezas en todo el país, obviamente, pero estamos hablando de una estrategia integral para rescatar y crear apenas un sistema de salud que no existía, solamente existía el IMSS para
gente asegurada, pero hoy el IMSS Bienestar garantiza al más del 40% de la población que hacía falta, ¿no? Entonces te quiero decir, programa de jornadas de salud, Vive Saludable, Vive Feliz, el programa de salud Casa por Casa, el programa de compra de medicamentos consolidados y el programa de La Clínica es Nuestra. Entramos a detalles si quieres, pero son 5 que se llevan todo el presupuesto de salud. Santiago Zamanillo, ¿pero qué es lo que estamos pagando mientras tanto? ¿En qué situación estamos los potosinos, las potosinas en el acceso a la salud? Sí, no, a ver, el tema de salud, derivado del estudio presentado por el INEGI en días pasados, pues, el gobierno, Morena Gobierno, está reprobado. Es importante concientizar a la gente que hablar de salud no es hablar de un tema menor, Erika. Hablamos de un tema que trasciende, impacta incluso a la vida misma y sin la cual pues todo lo demás sale sobrando. O sea, ¿qué hablamos de economía, de seguridad? Si la gente no tiene acceso a la salud y con lo cual merma y afecta sensiblemente su existencia misma. Ahora bien, por supuesto que no podemos soslayar, no nos cerramos los ojos en Acción Nacional a un fenómeno internacional que vivimos con motivo de la pandemia COVID-19, pero que también es evidente, está a la luz de todos y por percepción de los meros sentidos, que las políticas empleadas por el actual gobierno no han funcionado. Mi compañero José Luis se alarmaba por la pérdida de 40 millones en la construcción de esos quirófanos que fueron destruidos, pero ¿cuánto costó la megafarmacia, Erika? ¿Cuánto costó la megafarmacia para que en días pasados Eric Clark, subsecretario de la Secretaría de Salud, dijera, no, pues otra vez nos sirvió esta idea, este proyecto, y será solamente un almacén para llevar medicamentos a Edomex o a Hidalgo? ¿Cuánto costó el INSABI, Erika? ¿No? Que para decir por voz de un propio expresidente que implementó ese programa y con el cual suprimió de un plumazo y de tajo un seguro popular que venía creciendo y que venía funcionando, ¿sí? Y que en palabras del propio expresidente López Obrador dijo, pues fue un tropiezo en la administración. Es decir, si bien es cierto, ha habido fenómenos, circunstancias accidentales que se han venido suscitando y que afectan el acceso a la salud, en realidad han sido políticas públicas con un derroche de recursos, sin identificar la problemática real y por ende sin plantear soluciones que verdaderamente solucionen de forma este gran tema, que insisto, es de gran sensibilidad y que se ha quedado de ver mucho en estos días con la ciudadanía. Carlos Herrera. De la derecha, permanentemente, ¿no? Y es una narrativa que se ha colocado específicamente en los medios que quieren golpetear al proyecto de la Cuarta Transformación. Eso no quiere decir, uno, que no reconozcamos que la competencia es federal y que la asumimos a través de una reforma que nosotros propusimos. El INSABI, Instituto Nacional de Salud para Bienestar, ahora IMSS Bienestar. Es un cambio, es un diseño administrativo que cambió de ruta porque efectivamente si algo no tiene un curso correcto, cambias de ruta y lo haces funcionar. Eso es lo que estamos haciendo, así está funcionando y no es solamente el INSABI y no es solamente el Instituto de Salud para el Bienestar o el IMSS Bienestar, es la estrategia integral. Estamos redistribuyendo entre las clínicas que estaban abandonadas en la Huasteca, Erika. Estamos yendo a visitar a todos los adultos mayores, a todas las personas con discapacidad, casa por casa, hacerles un diagnóstico por enfermeras, por doctores. Hoy hay más de 130,000 enfermeras y enfermeros recorriendo todo el país, caminando las casas, conociendo la salud preventivamente. Antes de que a nuestros adultos mayores se nos enfermen, antes de que haya que operarlos, estamos yendo a verificar su salud y estamos llevándoles medicamentos directamente a su casa. No existe programa igual en el mundo de salud casa por casa a millones de personas que son las más, digamos, vulnerables, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Las jornadas de salud Vive Feliz, Vive Saludable, estamos yendo a todas las escuelas del país, a todas las escuelas públicas de nivel básico, a hacer diagnósticos también, entregarles a los padres de los niños un diagnóstico de cómo están sus hijos, alternativas saludables, prohibiendo la comida chatarra en las escuelas, para que esos niños no sean después adultos con diabetes. Estamos teniendo una estrategia integral, yendo a las casas de los adultos mayores, de las personas que no pueden salir, también yendo a las escuelas, los niños, los más vulnerables, que estaban al acecho de las empresas refresqueras, que el PRIAN les daba las concesiones de agua para que, imagínate, Fox era el gerente de la Coca-Cola y terminó de presidente. Así de influyentes eran las empresas refresqueras en nuestro país, que les pusimos un freno porque lo que importa hoy es el pueblo, de manera directa. A ver, José Luis Fernández, ¿está claro este acuerdo y estos convenios con la Federación de qué le toca a quién y a partir de cuándo? Y bajo esa premisa te preguntaría, ¿desde qué fecha en particular es responsabilidad de la Federación el acceso a la salud en San Luis Potosí? La fecha precisa no la tengo, pero ya está ese proceso echado a ¿Tú andar. la tienes, Carlos? El año
pasado, Sí, hace 2 años. hace Ahorita algunos te lo digo. meses. Pero hace- tienen hace la algún- fecha precisa, porque lo que hasta ahora nos ha dicho tanto el gobierno del estado como los mismos médicos, el personal en las clínicas y hospitales, es que esa fecha precisa nunca se dio y que por ende, pues no han podido establecer de quién es la responsabilidad, ni del acceso a las medicinas, el equipamiento, etcétera, ni de los derechos laborales de los trabajadores. Eso está establecido, es un convenio claro, José Luis. Es un proceso multifactorial que tiene muchas aristas y que es difícil establecer una fecha precisa, pero el mecanismo inició pues, a principios del año pasado, entiendo, ya tiene algunos meses de ir transitando en este sentido. Pero bueno, creo que la fecha pudiera ser determinante, Porque importante. todavía hace pero 2 no- meses el mismo gobernador decía, pues no sé cuándo les voy a entregar. No tengo una fecha. No, ya estábamos en el transfer en la transferencia de la infraestructura Exacto. hacia el Porque gobierno pasa por federal. el Congreso. Pero fíjate, o sea, a ver, tampoco íbamos por la ruta correcta, Erika, insisto. En esta transición de la federalización de los sistemas de salud, pues empiezan a brincar un chorro de problemas, problemas de falta de gratitud hacia las personas que se la juegan por los potosinos. El caso de las pensiones de los médicos del Hospital Central es Sí. increíble. ¿Cómo va a ser posible que no los hayan incluido en un sistema de retiro y de pensión y que hayan hecho algo ahí como medio raro, que nadie alcanzamos a entender y que hoy en este proceso de federalización pues, nos haya brincado el tema que nuestros médicos que regalaron su vida y su conocimiento en favor de los ciudadanos pues no tengan la posibilidad de tener un retiro digno, ¿no? Por ese rumbo andaba nuestro sistema de salud. Pero yo te quiero decir, Erika, que desde la parte del Partido Verde Ecologista nosotros reconocemos que esta es una gran área de oportunidad, que es uno de los grandes pendientes que tenemos con los ciudadanos. El sistema de salud tiene que caminar y tiene que ser eficiente y nosotros aquí en el estado pues sí estamos muy metidos en ese tema. Si bien es cierto ya no es responsabilidad del Ejecutivo ni tiene el presupuesto porque hay una disminución en el presupuesto federal precisamente por el reordenamiento de estos recursos hacia el ámbito federal, pero a pesar de eso pues existe una estrategia echada a andar que tiene que ver con las consultas de primer contacto con medicamentos de manera gratuita con lo que conocemos como las clínicas rosas. Existen en todas las regiones del estado y están en proceso algunas otras más que se van a abrir. Entonces, creo yo que si bien es cierto es insuficiente, pero vamos por la ruta correcta. Santiago, ¿es cierto? ¿No íbamos por buen camino? ¿El Seguro Popular no funcionaba? No, a ver, la cobertura del Seguro Popular es incluso superior a la que hoy han logrado en Morena Gobierno con el IMSS Bienestar. Y en Acción Nacional no generamos narrativas. Nosotros trabajamos por la preocupación que tenemos por satisfacer los problemas en este país a la luz de realidades. Esto que nosotros hablamos no es narrativa, Carlos. Nosotros lo sacamos de los datos con los cuales en días incluso pasados fueron a lo largo y ancho de este país a presentar cifras muy alentadoras en combate a la pobreza, pero que en materia de seguridad, con esas mismas cifras, están reprobados. Morena Gobierno en materia de salud, como los congrejos, para atrás. ¿Qué pasa, Erika? Con el IMSS Bienestar, que es quien viene a adoptar este segundo fracaso del gobierno en las acciones a satisfacer el acceso a la salud en este país, lo que propuso, y que era un acceso de manera libre y voluntario por los estados, era centralizar el servicio de salud. Actualmente el IMSS Bienestar cuenta solamente con la adopción de este método de 23 entidades de las 32 que hoy conforman nuestro país. Y eso es otro gran dato que revela que la centralización de la salud no está funcionando. Los estados que más han retrocedido, que peor acceso tienen para sus pobladores a la materia de salud, son los que se incorporaron. Yo pongo 2 ejemplos, Aguascalientes y Querétaro. 2 entidades que no se incorporaron al IMSS Bienestar y que dentro de geografía centro-bajío son los 2 estados mejor valuados en salud. ¿Sí? Por el INEGI. En esa misma tabla, que tú ves la general, puedes ir estado por estado, incluso, por ejemplo, en el incremento del ingreso, ves cómo se compone el ingreso, y ahí están. Bueno, pero el ¿Sí? ingreso San tiene Luis otras Potosí, que se lógicas. incorporó, es un espejo.
Es una realidad idéntica a la de Federación, actualmente con el 33% de la población, Erika, sin acceso a la salud. Eso representa 961,000 potosinos que no pueden acceder a la salud. Pero migramos de 20 millones en este país en 2018 a 44. No son narrativas, son realidades y urge poner soluciones. Carlos. Es pura narrativa, porque es lo único que les queda. A ver, ¿qué tienen que defender? ¿Pueden defender lo que hicieron ellos cuando eran gobierno? Claro que no, tenían completamente privatizada la salud y en realidad existía este modelo de privatización que ni era seguro ni era popular. Simplemente era un escaparate a través del cual se privatizaba todo y se clavaban la lana de salud. Eso todo el mundo lo sabe. Nunca ha habido un sistema de salud en México. Bueno, estamos hablando de la creación del IMSS en los años postrevolucionarios, pero esto es historia. Estamos hablando de hoy, después de la larga noche neoliberal, estamos hablando de que a través del gobierno de la Cuarta Transformación, y cito la misma encuesta que acaba de citar el compañero del PAN, en los últimos 2 años se han logrado a nivel nacional una reducción del 4.9 de personas que reportaron estar afiliadas o inscritas a recibir servicios de salud. Y en San Luis Potosí, que está por debajo de la línea nacional en carencia de acceso a los servicios de salud, se reporta uno del 4.2, todavía un poco menos, 5.9 millones de personas en todo el país. Es poco para materia de salud, pero sí se está garantizando un mayor acceso. Pero no solo es el acceso, porque eso es la narrativa, simplemente concentrarte en lo que te conviene. Yo te estoy hablando de lo integral. No se trata solamente de darle dinero al IMSS, se trata de dar infraestructura, de contratar nuevos médicos, de dar acceso a la población yendo a su casa para que se te despresuricen los hospitales, de ir a las escuelas de los niños para preocuparte por su salud y que desde ahí no haya gente que ya te crezca enferma, yendo también a entregarle dinero a las clínicas olvidadas de la Huasteca, del Altiplano. Hoy estamos redistribuyendo mínimo 350,000 pesos para las más chiquititas, máximo 1,5 millones a través de los comités de la clínica es nuestra, se organizan en cada clínica, reciben de manera Carlos, pero directa a esas el dinero. clínicas en la Huasteca, Sí. por ejemplo, habían enviado médicos cubanos que nunca llegaron. La gente de la Huasteca nos dijo, Hay algunos aquí nunca los compañeros, vimos. Bueno, hay algunos compañeros médicos cubanos que están haciendo su labor, igual ¿Hay que un mecanismo de mexicanos. verificación de que todo esto que nos dices realmente esté llegando? Sí, ir al territorio, recorrer la calle, caminar Pero a el ver, territorio, hoy tengo el distrito, mensajes de la gente que ir a nos las dice asambleas. justamente esto, que los Sí. medicamentos no están llegando, que en los hospitales no hay insumos. José Luis Fernández, te lo pregunto. A ver, el gobierno del Estado, ¿cuánto tiempo va a sopesar o tolerar esta curva de aprendizaje por parte de la Federación en el acceso a la salud? Y te lo pregunto porque, a ver, ya el gobierno pasado en San Luis Potosí, el de Juan Manuel Carreras, le firmó esta carta en blanco al gobierno federal de vamos a meternos al INSABI. No funcionó, se deterioró el acceso a la salud, la misma federación lo reconoció. Ya tenemos ahí un periodo de tiempo en que la gente estuvo padeciendo por no poder acceder a los servicios de salud. Hoy estamos en esta figura de IMSS Bienestar. ¿Cuánto tiempo se va a conceder por parte del Estado para ver si funciona o no funciona y si realmente está garantizando o no el acceso a la salud a los ciudadanos? Porque quien tiene la responsabilidad es el Estado. Nosotros vemos desde nuestro lugar en esta ecuación que el gobierno federal está haciendo un gran esfuerzo por consolidar un sistema de salud a nivel nacional. Vuelvo a insistir, es una gran área de oportunidad. Yo no le quiero faltar el respeto a la gente que nos está escuchando, que está escribiendo este tipo de mensajes, porque nosotros estamos conscientes que es uno de los principales problemas que enfrentamos y que lo tenemos que resolver sí o sí. Pero lo que nosotros vemos es que existe un gran esfuerzo y se trabaja día a día en consolidar y en construir y consolidar este sistema de salud. Por lo tanto, el gobierno federal tiene todo el respaldo de parte del gobierno estatal y el acompañamiento, por supuesto, y su solidaridad para que este proceso de consolidación del sistema de salud se pueda dar. Creo yo que sería un gravísimo error meter reversa y regresar ya recorrido todo el tiempo que se ha transcurrido y todos los pasos que se han dado. Lo que nosotros creemos es que hay que apoyar este sistema de salud, que en los próximos meses se consolidará seguramente y la gente empezará a sentir el cambio y los beneficios que tendrá este nuevo sistema de salud en el país. ¿Cuánto tiempo? Yo sigo con ello. Estamos en ello. Es un proceso, lleva un año. Este convenio se logró terminar de firmar en el 2024 y es un proceso. En el Congreso hemos aprobado la desincorporación de bienes para darlos al convenio con la Federación. Es un proceso integral. Mañana termina la
campaña que arrancó el gobernador y la presidenta en la mañanera de antier de distribución de medicamentos en todo el territorio potosino. ¿Por qué? Porque se puede, porque tenemos algo que defender. Yo tampoco quiero faltarle al respeto a la gente que sabemos que hay una carencia, sabemos que hay una necesidad, pero la estamos atendiendo, estamos trabajando en ello y necesitamos de ustedes, necesitamos que sigan las denuncias, necesitamos que siga la presión, necesitamos que el pueblo siga demandando, porque hay una respuesta. Hoy hay un gobierno que escucha, hay un gobierno que está invirtiendo y hay un gobierno que tiene una estrategia integral, que vamos a ir a sus casas, que vamos a recorrer el territorio, que vamos a invertir en infraestructura y que necesitamos del pueblo para que se organice y decida cómo es la mejor manera de invertir ese presupuesto. Tengo que hacer una pausa, pero mira, hay un par de mensajes que no quiero dejar de lado. Primero, los trabajadores del Hospital Central que dicen que ellos ni siquiera les han dado certeza, no saben qué va a pasar con ellos, que están en la incertidumbre y que por lo pronto ya les deben dinero, que ya tienen muchos conceptos que vienen atrasados y que hasta el momento no les han resuelto, y que en este discurso que decían de reconocer a los trabajadores, a quienes han sacrificado su vida, pues que ellos, como para cuándo. También nos dicen llevan 7 años, no resuelven, pero también nos comentan que en el IMSS no hay citas de ortopedia hasta el año que entra. Citas de ortopedia, ¿qué no es ortopedia lo que ve, por ejemplo, una fractura, este tipo de cosas? Hasta el año que entra, los reciben, hasta el año que entra los van a estar atendiendo. Y bueno, pues muchos casos por el estilo de falta de medicamentos, se nos dicen que su mamá tiene hipertensión, no le han dado el medicamento, que le dicen que no tienen para cuándo, que sí le han surtido algunos de la receta, eso sí reconoce, pero que los que son específicos, o sea, los más importantes, entiendo, eso simple y sencillamente no le están llegando, y dice, para el tiempo que los vamos a estar esperando a que esto funcione, pues se va a deteriorar más el estado de salud. Tengo que hacer la pausa. ¿Qué crees? Que los hemos invitado y no, lo que nos dicen es que estamos en esta transición. Pero de aquí a que se resuelva, llevamos por lo menos un año, ¿no? En este discurso con el sector salud que nos dicen, tanto el del Estado como los de la Federación, es que estamos en la transición. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en la mesa de los viernes. Todavía nos quedan muchos temas por compartir. Estamos en la mesa de los viernes, está con nosotros Santiago Zamanillo, José Luis Fernández, Carlos Arriola. Y bueno, antes de la pausa hablábamos del tema de los medicamentos, que por supuesto que es un tema que no vamos a acabar en esta mesa, pero que sí quiero dejar en la agenda y que estemos abordando de manera permanente para ver cómo avanza, a ver si realmente la apuesta es esta transición al IMSS Bienestar, y revisando periódicamente cómo vamos y qué se le está brindando a la población. Pero hay otro tema que no quiero dejar de lado, porque a ver, esta semana decía el Partido Verde Ecologista de México que la gente en la delegación de La Pila está pidiendo la municipalización y que Villa de Pozos es un ejemplo de éxito de lo que se puede lograr. A ver, José Luis Fernández, danos los argumentos. Bueno. Porque además tú impulsaste la municipalización de Villa de Pozos. Bueno, a mí me tocó porque yo presidí una comisión que era la responsable de analizar esa solicitud, pero a ver, yo quiero transportarme a ese momento, que es donde el gobernador le encarga al senador Gilberto Hernández que platique con la gente y vea cómo anda el ánimo, pero esto tiene un contexto. Hay un abandono terrible de parte de la autoridad municipal hacia sus delegaciones. Esa es una realidad que nadie puede ocultar. Cuando el gobernador llega a cualquiera de estos puntos, se baja de la camioneta y el 99.9% de las peticiones que le hacen los ciudadanos, habitantes de esta delegación, tiene que ver con atención, sobre todo en temas de atención de servicios municipales. La organización política de las delegaciones creo yo que se ha ido agotando. La reina de las delegaciones era la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, hizo toda una reforma política, generó una constitución y cambió de manera de organización política de estas delegaciones a ayuntamientos, a municipios, con elecciones, con sus cabildos, con toma de decisiones, con ejercicio de presupuesto propio, etcétera, que han generado una dinámica muy interesante en la ciudad, ¿no? Nadie puede negar que la Ciudad de México es una de las ciudades que a pesar de su gran reto que tiene por administrar la vida de muchísimas personas, pues ha tenido logros muy importantes, sobre todo en los últimos años, y que de alguna manera con toda esa complejidad, pues es una ciudad que resuelve sus problemas, que los enfrenta día a día y que tiene a sus autoridades metidas en la resolución de sus problemas. La realidad en San Luis Potosí es que en las delegaciones se les ha tratado a los habitantes de las delegaciones como vecinos de segunda, ¿no? Como el pariente que no quiero atender y que no quiero escuchar. Ese era el sentimiento que tenía la gente
Villa de Pozos. ¿Qué va a pasar con la pila? Pues depende de sus habitantes. Si sus habitantes llegan al Congreso del Estado y le solicitan con un 25% del padrón electoral, de su lista nominal, de su padrón electoral, solicitan de manera formal se haga un análisis para convertirse en municipio, pues el Congreso del Estado está obligado a hacerlo. Y yo creo que en este momento no existe esa circunstancia, no está la gente presentando esta solicitud, pero pues es una posibilidad y es lo que se verá en los próximos meses, ¿no? ¿De qué tamaño es la población de la delegación de La Pila? Hay un debate muy interesante que yo creo que vale la pena platicar con la gente y que nos digan también qué piensan, porque pues el último censo por ahí marca por ahí 7,000-8,000 personas. Hay un documento del Ayuntamiento de San Luis Potosí que marca más de 21,000 personas, que es más reciente el documento. Hay que ver el sustento, ¿no? Yo creo que hay que revisar a detalle los asuntos todavía. ¿Es no la municipalización hay debate en las cifras? una solución a las carencias de una delegación? Pues es una alternativa. Lo más importante es que el pueblo se organiza. Me parece que si se logra una organización popular que encuentra en esto una causa política relevante, pues nosotros desde el Congreso del Estado estamos obligados a acompañar esta consulta, esta causa. Morena es de una postura clara, el pueblo manda, y si el pueblo se organiza y cree que a través de una organización municipal puede recibir más recursos, puede organizar mejor su vida pública, puede tener más inversión, puede tener mejores servicios, yo creo que está en su derecho. Además, tenemos el artículo 39 constitucional y cada persona, cada pueblo en todo momento tiene el indiscutible derecho de reorganizar su vida pública, su vida política como le plazca, y si se organizan y el pueblo consigue la mayoría, pues adelante. Yo creo que es un modelo también el del municipio que tiene que mejorar. Yo creo que el nivel municipal requiere también una reforma muy importante porque es un modelo muy agotado, con las facultades muy amplias y con poco presupuesto, pero pues ese será otro debate. Desde el Congreso del Estado, desde la Comisión de Puntos Constitucionales, además, pues vamos a analizar todas las iniciativas que vengan en esta materia. Quiero compartirte que además hace poco estuvimos en el Congreso de Querétaro, nos invitaron a discutir el asunto de la municipalización de un par de municipios que están de aquel lado, justo porque la legislatura pasada había llevado a cabo el proceso de la municipalización de Pozos, y pues yo creo que más democracia siempre nutre la vida pública. Venga el poder al pueblo de La Pila. Santiago, ¿es la municipalización una solución? A ver, es importante destacar, Erika, compañeros, la municipalización vista como esta creación de nuevos entes municipales no es per se ni bueno ni malo. Es decir, cuando nosotros con seriedad atendemos necesidades que no se han sufragado, que hay una colectividad excluida y muchos factores buscando la eficiencia administrativa y de servicios, por supuesto que existe una justificación para lograrlo. Lo que no es de verdad admisible es que el debate sea de los gobiernos y que lo único que se pretenda sea rentabilidad política. Eso es inadmisible. Habrá que analizar a la luz de las necesidades, de estas carencias que nos platica José Luis, si es pertinente o no. La municipalización en sí no es mala. Ahora, dos temas que no serían ni siquiera para estar hablando de la mesa de la municipalización de La Pila. Municipalizar no es un tema de ocurrencias, de ganas o de que vamos a ver si la gente lo quiere. Hay requisitos legales para que prospere la municipalización. Por lo que hace San Luis Potosí, en la ley orgánica del municipio libre, los dos primeros requisitos, Erika, para que prospere un análisis por quien está facultado para aprobar o no la solicitud, es el Congreso, es uno, que medie que exista solicitud de las personas que habitan un territorio que pretenden descentralizar o individualizarmente la administración. No existe hoy. No hay una solicitud hoy, 22 de agosto, en ese sentido. No tiene por eso sentido ni estar hablando. Pero dos, hay una barrera insuperable, Erika. La ley exige como población mínima en la demarcación que se pretenda municipalizar 20,000 habitantes. A lo máximo con esta discrepancia que hay en el censo, hoy no llega ni a 9,000 La Pila. ¿De qué estamos hablando, compañeros? Ahora, de verdad es una solución. Es que a mí lo que me preocupa es eso, lo que se le vende a la gente. En el caso de Villa de Pozos, cuando se iba a municipalizar, dijeron la principal demanda de la población es la solución a los servicios básicos. Y hoy la gente nos sigue denunciando, y seguramente ustedes también como representantes populares, las complicaciones para la recolección de basura. No tiene hoy Villa de Pozos un cuerpo de seguridad, está en la construcción del mismo. Nos había dicho, por cierto, ahora que me acuerdo el secretario de Seguridad, que iba a quedar ya para estas fechas, que ahorita ya tendrían que tener un cuerpo de seguridad.
no está todavía, están dependiendo del convenio con el Estado, no tienen tampoco un sistema de agua ni alcantarillado, están dependiendo del convenio que se tiene para la incorporación con el Interapas, no tienen todavía resuelta la estructura administrativa. Bajo esta premisa, ¿realmente es una promesa que se les pueda hacer a quienes habitan la delegación de La Pila? Carlos. Mi reflexión iría más, ¿qué piensan los habitantes de La Pila? ¿Qué Pero es que pensaban no los lo han habitantes de solicitado. Pozos? Exacto, todavía, vamos a ver, porque yo creo que lo que sufren es estar gobernados por el PRIAN, más bien, hay que enfocar. Yo quisiera que en San Luis Potosí capital hubiera un gobierno que pudiera convencer a los habitantes de La Pila de que deben quedarse en la capital de San Luis Potosí, que hubiera podido convencer a los habitantes de Pozos de que les íbamos a brindar la infraestructura necesaria, de que somos hermanos, de que somos un mismo pueblo, de que nos divide un par de calles, pero que somos mexicanos, somos potosinos y crecimos en una misma cultura. Necesitamos un gobierno municipal en San Luis Potosí que tenga la capacidad de convencer, de juntar al pueblo de San Luis Potosí, de generarle una identidad y no de que se te estén dividiendo la capital en más municipios, caray. Y si es así, pues no es tampoco porque, digamos, alguien quiera. Ahí hay miles de voluntades que tienen que ver con una ausencia de representación política, con una ausencia de servicios municipales y con una ausencia de representación popular. Por eso queremos también una reforma político-electoral para poder ofrecerle a la gente otro modelo, otra representación política y poder dar cumplimiento a sus derechos humanos y derechos políticos. Por eso la gente se quiere dividir, pero yo llamaría más bien a que la gente reflexione cuál es el problema, estar gobernados por el PRIAN y que no te atiendan y que esté todo privatizado y que el dinero se vaya a otros estados, a otros lugares del país, o bien que como se llame tu municipio. Yo quisiera llevar el debate hacia cuáles son las necesidades y las ausencias que tiene La Pila y cómo las resolvemos quienes estamos hoy en la toma de decisiones, quienes hoy estamos, digamos, en la presidencia municipal, en el gobierno del Estado, en el Congreso del Estado, para que esto no se tenga que dar, porque somos un solo pueblo, pero necesitamos un gobierno que de verdad represente al pueblo de San Luis Potosí. A modo de conclusión, José Luis Fernández, ¿realmente la preocupación es la gente y lo que esté buscando y lo que esté deseando o hay otro interés de por medio? Y te lo pregunto porque ayer consultábamos urbanistas expertos en el tema y nos decían la vocación de La Pila es muy distinta a lo que puede ser un municipio y a lo que puede ser incluso la misma capital potosina y a lo que puede ser Villa de Pozos, pero también nos decían representa una gran oportunidad en términos económicos, financieros, de tierra, de industria, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el verdadero interés? Una gran oportunidad que hoy no se le está valorando, Erika. La realidad de La Pila es que es una zona de la capital que está abandonada y también después hablamos de Boca, si quieren, ¿no? Que es una condición muy parecida. Aquí el gran reto es cómo le acercamos a esta gente mejores condiciones de vida. Recordarte que La Pila, la extensión territorial de Pozos, cuando Pozos era un municipio, incluía este territorio de La Pila. Lo correcto hubiera sido que hubiéramos creado el municipio de Villa de Pozos como era su extensión territorial en el siglo pasado. Aquí el asunto es que en algún momento de nuestra historia el Cabildo de San Luis Potosí decidió, y haciendo delegación, decidió crear una nueva delegación que se llamaba La Pila por la cantidad de conflictos políticos que existían entre estas dos demarcaciones, que los llevaron a una disputa terrible y que la resolvieron generando dos delegaciones. La realidad aquí es que el proceso de municipalización no es fácil, es un proceso sumamente complicado, que en mi caso, que a mí me tocó presidir la Comisión de Gobernación en el proceso de municipalización de Pozos, lo hicimos con mucha responsabilidad y buscando siempre atender lo que los ciudadanos nos pidieron. Presentar el 25% de las firmas de una lista nominal, Erika, no es algo sencillo, ¿eh? Te quiero hablar de que es más de la mitad de la gente que va a votar normalmente a un proceso electoral. Entonces, cuando tú como diputado recibes una cantidad tan importante, no recuerdo si eran 34, 37 mil firmas, pues evidentemente obliga a que le pongas atención y lo hagas con seriedad y con responsabilidad. En el municipio de Pozos existía un gran movimiento para convertirse en municipio que hoy yo no alcanzo a ver en este momento que exista en La Pila, ¿no? Entonces, lo primero que habría que ver es el analizar el sentir de los ciudadanos y posteriormente pues el Congreso tendrá que hacer su trabajo. Santiago, ¿lo ves factible? Yo no lo veo factible por lo que hace La Pila y creo que una respuesta importante a este planteamiento de municipalizar o no es el tema de si es la solución.
Hoy ya es una realidad el 59 municipio de este estado, Villa de Pozos. Hay que apostarle por el éxito, por supuesto, pero que hoy lo que refleja y lo que le dice la gente es que hubo un retroceso en el acceso a los servicios municipales, hubo un retroceso en materia de seguridad, incluso no funcionan ni siquiera las instituciones municipales. Entonces, hay que tomar el tema con seriedad y ver si es lo que conviene o no. Pero por lo que atañe al tema de la pila, es incluso improcedente por exigencias normativas. Pero además el tema del presupuesto, a mí es un asunto que también luego cuando se conformó el municipio de Villa de Pozos yo lo preguntaba muchísimo. A ver, el presupuesto que hay estatalmente para 59 municipios hoy día, si se conforma la pila como municipio, se dividiría en 60. Realmente el resto de los municipios están como para ir a esta división de recursos. Creo que es otro tema que hay que poner sobre la mesa. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. La mesa de los viernes. Gracias, Santiago Zamanillo. Gracias, José Luis Fernández. Gracias, Carlos Arriola. Y nos vemos la próxima semana. Ya tenemos el tiempo encima, pero la próxima semana estamos platicando. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.